El 17 de julio de 1924, una mujer agonizaba en el cuarto piso de un palacio veneciano que había mandado construir en pleno centro de Boston. Tenía 84 años. Debajo de ella, dispuestos en 3 plantas exactamente como los había dejado, colgaban obras de Tiziano, un Rembrandt, un Vermeer, una colección tan vasta que aún hoy hay quienes cruzan océanos para contemplarla. 59 años antes, en una casa a 6 kilómetros de aquel palacio, esta misma mujer se había arrodillado junto a una cuna y había visto a su único hijo dejar de respirar. Todos recuerdan el palacio, casi nadie recuerda al niño. ¿Cómo es posible que una de las mujeres más comentadas de la época dorada estadounidense, una mujer apodada Belle y Donna Isabella por los columnistas de chismes, una mujer que paseaba a un león con correa por una plaza pública, una mujer que llevaba una diadema con la inscripción «Oh, ustedes, los Red Sox», en un concierto sinfónico formal, pasara 6 décadas organizando en silencio toda una vida en torno a un niño del que su propia familia tenía prohibido volver a hablar? Esta es Isabella Stewart Gardner. Nombre completo: Isabella Stewart Gardner, de soltera Stewart. En los próximos minutos, descubrirá qué se guarda dentro de una pequeña vitrina cerrada con llave, en una sala llamada El Pequeño Salón, una vitrina que el personal del museo aún mantiene cerrada la mayor parte del tiempo. Descubrirá qué sucedió realmente dentro de la casa de un hombre llamado Joseph Peabody Gardner, una tarde de junio de 1875. Un suceso sobre el que sus propios biógrafos no se ponen de acuerdo hasta el día de hoy. Y descubrirá por qué, en 1886, un segundo niño al que había criado como propio, moriría exactamente de la misma manera que un miembro de su familia había muerto antes que él, 11 años después de que ella lo acogiera en su casa para salvarlo. Lo que están a punto de escuchar no es la historia de una mujer que construyó uno de los museos de arte privados más importantes del mundo. Es la historia de una mujer que construyó un santuario, lo vistió como un palacio y permitió que el público atravesara su dolor durante un siglo sin decirles jamás qué era lo que estaban viendo. Hay un caso, en una habitación pequeña, detrás de una cortina que normalmente está corrida. Volveremos a él. Todo lo demás que están a punto de escuchar es solo el camino hacia ese caso. Isabella Stewart nació en la ciudad de Nueva York el 14 de abril de 1840, la primera de 4 hijos y la única que llegó a la edad adulta. Su padre, David Stewart, había hecho fortuna importando lino de Irlanda y Escocia, antes de dedicar esa fortuna al carbón, el hierro y los ferrocarriles que estaban transformando el país a su alrededor. Isabella creció en una casa donde el dinero respondía a casi todas las preguntas, excepto a las que más le importaban a una niña pequeña, observadora e inquieta. ¿Qué se le permitía decir? ¿A dónde se le permitía ir? ¿Y en quién se le permitía convertirse? Recibió clases particulares y luego se matriculó en una academia para señoritas en Nueva York, donde estudió francés, italiano, música y la compostura propia de la hija de un comerciante. A los 16 años, su familia la envió a París para que terminara sus estudios en Nueva York. Fue allí, en la primavera de 1857, donde Isabella, de 17 años, fue llevada a Milán y conducida por las habitaciones privadas del coleccionista Gian Giacomo Paul di Pezzoli, una tras otra, dispuestas no cronológicamente, sino por sensaciones, como si una vida pudiera organizarse como una casa y recorrerse después. De pie frente a un cuadro renacentista, colgado sobre terciopelo oscuro, dijo que si alguna vez heredaba dinero, construiría una casa exactamente igual a esa, para que la gente la recorriera y sintiera algo. Aún no tenía 20 años. No podía imaginar qué estaría invitando a desconocidos a recorrer 6 décadas después. Lo que Isabella recibió en abundancia fue acceso,
al idioma, a Europa, a la belleza, a las mejores escuelas que el dinero podía costear. Lo que no recibió fue permiso. No permiso para llorar abiertamente. No permiso para fracasar públicamente, como las familias más antiguas de Boston jamás lo hicieron. Y tampoco permiso, más adelante, para mantener a un hijo con vida por pura fuerza de voluntad, aunque pasaría el resto de su vida comportándose como si aún creyera que alguna vez había estado en sus manos. Regresó a Nueva York en 1858, inquieta, presintiendo ya que la vida que le habían preparado, un matrimonio, una casa, un nombre integrado en el árbol genealógico de otra persona, no sería lo suficientemente amplia como para abarcar lo que realmente era. En 2 años se casaría. En 3, tendría una casa en la calle más elegante de Boston. En 5, tendría un hijo. En 7 años, no tendría ni al niño ni, durante mucho tiempo después, a sí misma. Ese colapso es donde realmente comienza esta historia. Isabella Stewart nació en la ciudad de Nueva York el 14 de abril de 1840, la mayor de 4 hijos y la única que llegó a la edad adulta. Su padre, David Stewart, había amasado su fortuna importando lino de Irlanda y Escocia antes de volcarla en el carbón, el hierro y los ferrocarriles que transformaban el país a su alrededor. Isabella creció en una casa donde el dinero respondía a casi todas las preguntas, excepto a las que más le importaban a una niña observadora e inquieta. ¿Qué se le permitía decir? ¿A dónde se le permitía ir? ¿Y en quién se le permitía convertirse? Recibió clases particulares y luego se matriculó en una academia para señoritas en Nueva York, donde estudió francés, italiano, música y la compostura propia de la hija de un comerciante. A los 16 años, su familia la envió a París para que terminara sus estudios en Nueva York. Fue allí, en la primavera de 1857, donde Isabella, de 17 años, fue llevada a Milán y conducida por las habitaciones privadas del coleccionista Gian Giacomo Pol di Pezzoli, una tras otra, dispuestas no cronológicamente, sino por sensaciones, como si una vida pudiera organizarse como una casa y recorrerse después. De pie, frente a un cuadro renacentista colgado sobre terciopelo oscuro, dijo que si alguna vez heredaba dinero, construiría una casa exactamente igual a esa, para que la gente la recorriera y sintiera algo. Aún no tenía 20 años. No podía imaginar qué estaría invitando a desconocidos a recorrer 6 décadas después. Lo que Isabella recibió en abundancia fue acceso al idioma, a Europa, a la belleza, a las mejores escuelas que el dinero podía costear. No permiso para fracasar públicamente, como las familias más antiguas de Boston jamás lo hicieron. Y tampoco permiso, más adelante, para mantener a un hijo con vida por pura fuerza de voluntad, aunque pasaría el resto de su vida comportándose como si aún creyera que alguna vez había estado en sus manos. Regresó a Nueva York en 1858, inquieta, presintiendo ya que la vida que le habían preparado, un matrimonio, una casa, un nombre integrado en el árbol genealógico de otra persona, no sería lo suficientemente amplia como para abarcar lo que realmente era. En 2 años se casaría. En 3, tendría una casa en la calle más elegante de Boston. En 5, tendría un hijo. En 7 años, no tendría ni al niño ni, durante mucho tiempo después, a sí misma. Ese colapso es donde realmente comienza esta historia. Isabella conoció a su esposo a través de una compañera de escuela. Julia Gardner, una amiga de sus años en París, invitó a la joven neoyorquina a Boston y le presentó a su hermano mayor, John Lowell Gardner, a quien todos conocían como Jack, heredero de una fortuna forjada a lo largo de generaciones, en las rutas marítimas de Salem, en el comercio de opio, azúcar y productos importados, y en décadas de inversiones inmobiliarias y ferroviarias. Era, sin duda,
uno de los solteros más codiciados de la ciudad. Se enamoraron rápidamente. Se casaron en la iglesia Grace el 10 de abril de 1860, días antes del 20º cumpleaños de Isabella. Su padre les obsequió un regalo de bodas que dejaba claro qué clase de matrimonio sería: una casa adosada de 5 pisos en el número 152 de Beacon Street, en el recién de moda barrio de Back Bay en Boston, con tejado abuhardillado y bodega propia. El dinero de Isabella era nuevo. El de Jack era antiguo, heredado de generaciones, de esos que no dan explicaciones a nadie. Juntas, las dos fortunas convirtieron a la joven señora Gardner en una de las mujeres más observadas de Nueva Inglaterra, antes incluso de haber hecho nada para merecer tal atención. Durante 3 años, la atención fue benevolente. Isabella fue anfitriona, viajó y desempeñó el papel de joven ama de casa bostoniana, con un ingenio tan poco convencional que las columnas de chismes de la ciudad empezaron a inventarle apodos antes de que terminara de deshacer la maleta. Luego, el 18 de junio de 1863, dio a luz a un hijo. Lo llamaron John Lowell Gardner III. Todos lo llamaban Jackie. Durante un breve y concreto periodo de tiempo, que más tarde se volvería casi insoportable, Isabella Stewart Gardner tuvo todo lo que se suponía que una mujer de su posición podía desear. Un marido perteneciente a una de las familias más antiguas de Boston, una casa en la calle más elegante de la ciudad, un hijo que llevaría el apellido a la posteridad, a un siglo cuyo final ninguno de los dos llegaría a ver. Ella lo tenía todo, todo. De esta época se conserva una fotografía, más espontánea que cualquier retrato formal que haya posado. Isabella sin poses, riendo, con un niño en brazos. Es una de las pocas imágenes de ella en todo el archivo que no parece posada para una audiencia. En 2 años, casi todo lo que aparece en esa fotografía habría desaparecido. Antes de continuar, deben entender una cosa sobre Isabella Stewart Gardner. Durante casi 60 años, siguiendo una rutina que casi nadie fuera de su hogar podía explicar, desapareció. No se había marchado del todo de Boston. Era una mujer demasiado visible como para desaparecer por completo, fotografiada con demasiada frecuencia y citada a menudo en las páginas de sociedad. Pero 1 o 2 veces al año, sin avisar a su círculo más amplio, Isabella Stewart Gardner cancelaba todas las invitaciones de su agenda y se recluía. A los amigos que preguntaban, les decían que estaba enferma. La explicación que Boston aceptaba, en el vago lenguaje médico de la época, era nervios delicados, la misma frase que se usaba, con cortesía, para explicar casi cualquier cosa que una mujer adinerada no quisiera justificar. Su primer biógrafo, Morris Carter, quien trabajó en su casa y escribió su biografía 1 año después de su muerte, registró lo que su personal doméstico había sabido en secreto durante décadas, pero que su círculo social más amplio desconocía. El aislamiento siempre coincidía en la misma fecha. Carter escribió que durante muchos años, el aniversario de un día específico lo pasaba completamente sola, a puerta cerrada, y que en toda su vida posterior jamás mencionó a quién pertenecía ese día. Esa es la vida oculta. No es una aventura amorosa. No es una fortuna secreta. Una mujer famosa por ser vista, que dedicaba un día al año a asegurarse por completo de que nadie la viera. Lo que sus amigos más cercanos desconocían, lo que probablemente ni siquiera Bernard Berenson, quien se convertiría en su consejero de mayor confianza, llegó a comprender del todo, era el verdadero motivo de aquel reclusión. La dama de la alta sociedad que llevaba una diadema en la Sinfónica y paseaba un león con correa por una plaza pública, era, en una fecha específica cada año, una mujer que cerraba una puerta con llave. La fecha era el 15 de marzo. El 15 de marzo de 1865, en la casa adosada del número 152 de Beacon Street, John Lowell Gardner III, Jackie, murió de neumonía. Tenía 1 año y 9 meses, a pocas semanas de cumplir 2 años.
Probablemente había contraído un resfriado común de la infancia semanas antes, de esos que se propagan por los hogares de Boston cada invierno y que suelen pasar sin consecuencias. En el caso de Jackie, no pasó. Se le alojó en el pecho y en cuestión de días, en una habitación infantil que su madre había decorado ella misma, dejó de respirar. No se conserva ninguna carta en la que Isabella describa aquella tarde con sus propias palabras. No porque no escribiera ninguna, sino porque, más adelante en su vida, Isabella Stewart Gardner decidió quemar gran parte de su correspondencia personal, borrando deliberadamente su voz del registro histórico sobre los temas que más le importaba proteger. Los biógrafos han dedicado un siglo a sortear esta ausencia. Lo que queda es lo que vieron los miembros de la familia, lo que consta en el certificado de defunción y lo que su marido contó posteriormente a otros con un lenguaje cuidadoso y reservado. Según todos los testimonios, Jack Gardner fue quien mantuvo unida a la familia en los días posteriores. Cargó a su esposa cuando ella no podía mantenerse en pie. Respondió la correspondencia que ella no podía afrontar. Hizo los preparativos en el cementerio Mount Auburn, donde su hijo sería el primero de la familia en descansar en una tumba que, décadas después, albergaría a 3 generaciones de la historia que este video les cuenta esta noche. Si alguna vez has estado en una habitación donde las pertenencias de un niño siguen colocadas exactamente como las dejó, los mismos zapatos junto a la misma puerta, el mismo juguete en el mismo estante, sin que nadie los haya movido porque hacerlo implicaría admitir algo, ya comprendes, en cierto modo, de qué trataron realmente los siguientes 59 años de la vida de Isabella Stewart Gardner. No se limitó a llorar la pérdida de un hijo. Construyó, lentamente y sin nombrarlo jamás, una estructura permanente en torno al hecho de que él había existido. Hubo un detalle sobre la muerte de Jackie que Isabella guardó, de alguna forma, muy presente en su corazón durante el resto de su vida. Un objeto específico, vinculado a esa pérdida, que no volvería a salir a la luz pública durante años. No estamos preparados para decirles qué fue. Boston vio el dolor de una joven viuda y supuso, con razón, que el tiempo lo aliviaría. Lo que Boston no vio fue lo que sucedió dentro de esa casa de Beacon Street durante los 2 años siguientes. Un año después de la muerte de Jackie, Isabella volvió a quedar embarazada. El embarazo terminó en un aborto espontáneo. Sus médicos emitieron un veredicto con la frialdad y la frialdad propias de la época. No podría tener otro hijo. En el mismo lapso de meses, su amiga íntima y cuñada también falleció. 3 pérdidas, una tras otra, en apenas 2 años. Isabella Stewart Gardner, de 26 años, cayó en lo que sus contemporáneos y biógrafos posteriores describen como una depresión severa y prolongada. Se aisló casi por completo del círculo social que, solo 3 años antes, le había puesto apodos cariñosos. He aquí lo que ningún relato popular de su vida explica del todo, lo gravemente enferma que llegó a estar físicamente. En 1867, cuando sus médicos finalmente le recetaron el único remedio que la medicina del siglo XIX ofrecía con certeza a las mujeres en su condición, viajar, Isabella estaba demasiado débil para subir por la pasarela del barco que la llevaría a Europa con Jack. Tuvieron que subirla a bordo en una camilla. Lo que siguió, durante el año siguiente, no fue tanto una cura como un cambio de rumbo. Viajando por Escandinavia, Rusia y París, Isabella comenzó a escribir diarios de viaje detallados y álbumes de recortes, catalogando arte y objetos con una intensidad que no había formado parte de su personalidad hasta entonces. Sin nombrarlo explícitamente, estaba construyendo un mundo interior privado, hecho de cosas bellas, ordenadas y controlables. Un mundo donde nada moría sin su permiso, porque nada en él había estado vivo desde el principio. Su esposo, por su parte, jamás le sugirió que siguiera adelante. Reestructuró por completo su matrimonio en función de las necesidades de ella. Esa es la razón
por la que su relación sobrevivió a lo que destruye muchos matrimonios que sufren pérdidas similares. Pero el hogar al que regresaron había cambiado para siempre. Ya no nacerían más niños en esa casa de Beacon Street, y la pareja que una vez pareció destinada a llenar la calle más elegante de Boston con herederos, durante la siguiente década, seguiría siendo una familia de solo dos. Eso no duraría. Pasaron 10 años. Luego, en 1875, la tragedia volvió a transformar a la familia Gardner, aunque esta vez no solo les arrebató algo, sino que también se lo devolvió, de la manera más extraña y compleja que una década de dolor puede ofrecer. El hermano de Jack, Joseph Peabody Gardner, falleció ese año, dejando a 3 hijos pequeños, repentinamente huérfanos de padre: Joseph Jr., de 14 años, William Amory, de 11, y Augustus, de 9. Su madre, Harriet, había fallecido una década antes, el mismo año en que murió Jackie. Los chicos eran, en el sentido más estricto, huérfanos. No era la primera vez que la muerte alteraba el orden en esta familia, pero era diferente en un aspecto concreto. Esta vez dejó 3 hijos vivos, y la versión sobre cómo murió su padre no coincide. Los documentos oficiales del Museo Isabella Stewart Gardner afirman simplemente que Joseph Peabody Gardner murió en 1875, sin especificar la causa. Otros biógrafos, basándose en la correspondencia familiar y la tradición oral posterior, describen su muerte como un suicidio, el primero de los 2 suicidios que se producirían en esta rama de la familia Gardner. Ninguna de las 2 versiones puede ser del todo cierta. Lo que sí se puede afirmar con certeza es que Joseph Peabody Gardner no vivió para ver crecer a sus hijos, y que la forma exacta de su muerte fue algo de lo que esta familia, al igual que con la muerte de Jackie, prefirió no hablar abiertamente. Jack e Isabella no lo dudaron. Acogieron a los 3 chicos en su casa y los criaron como si fueran suyos, no de forma informal ni temporal, sino asumiendo la responsabilidad de forma plena y permanente. Isabella, a quien una década antes le habían dicho que jamás volvería a ser madre como lo había imaginado, se convirtió de repente en la principal figura materna de 3 adolescentes que habían perdido a sus padres con apenas 10 años de diferencia. Su primer biógrafo escribió que, en su deber hacia estos muchachos, fue fiel y concienzuda, palabras que, en apariencia, suenan a modestos elogios. Pero, leídas en el contexto de todo lo anterior, describen a una mujer que, con discreción y determinación, reconstruye una familia a partir de las ruinas de la de otra persona. En 1875, ella no podía saber que la racha de pérdidas que ya se había cobrado a su hijo y a su cuñado no había terminado con esta familia. Volvería a afectar a uno de estos 3 muchachos en un plazo de 11 años, y cuando lo hiciera, lo haría prácticamente de la misma forma. Para la década de 1890, Isabella Stewart Gardner se había convertido en una de las mujeres más comentadas de Estados Unidos. Y el detonante de la mayoría de esos chismes nunca fue un escándalo en el sentido tradicional, ningún romance que ocupara la primera plana, ninguna acusación penal. El detonante era la propia Isabella, que mostraba en público una versión de sí misma que las familias de la alta sociedad de Boston encontraban casi imposible de clasificar. En 1897, el Boston Globe publicó un artículo con un titular propio de un auténtico espectáculo. Isabella Stewart Gardner había sido fotografiada paseando a Rex, un león desdentado, con correa por los pasillos de la Biblioteca Pública de Boston, un animal prestado para la ocasión del zoológico de la ciudad. El subtítulo del artículo señalaba, con una diversión apenas disimulada, que la líder social había elegido, esta vez, no a un hombre, sino al rey de las bestias. 15 años después, en 1912, apareció en un concierto formal de la Orquesta Sinfónica de Boston, luciendo una sencilla diadema blanca, con la inscripción «Oh Red Sox», una extravagancia que,
Según un relato de la época, casi provocó el pánico en una de las instituciones más rígidamente formales de Boston. Los periódicos la adoraban por ello. Una dama de la alta sociedad de Boston, citada anónimamente en el New York Tribune, afirmó que todo Boston estaba dividido en dos bandos, uno que seguía la ciencia y otro que seguía a la señora Jack Gardner. Cuando circulaban rumores sobre ella, que consideraba inexactos o poco halagadores, la respuesta preferida de Isabella, recogida por más de un contemporáneo, era sencilla: no estropees una buena historia contando la verdad. He aquí la parte que ningún titular de la época jamás explicó. Lo que la prensa ridiculizaba como excentricidad, el león, la diadema, los cigarrillos, la conducción temeraria, la negativa a comportarse como una viuda de la alta sociedad, no era en realidad el secreto que Isabella Stewart Gardner guardaba. El verdadero secreto era algo a lo que los periódicos nunca se acercaron, que la misma mujer que protagonizaba titulares en público, en una fecha específica de marzo, se encerraba en casa y no hablaba con nadie. La actuación y el ocultamiento no eran contradicciones, eran la misma estrategia, aplicada en 2 días distintos del calendario. Una mujer que proporcionaba al público un sinfín de escándalos de los que hablar nunca tenía por qué mostrarles lo único que realmente no soportaba que vieran. Sin que nadie se diera cuenta, había construido 2 versiones completamente distintas de sí misma, y solo una de ellas fue fotografiada. Isabella Stewart Gardner nunca abandonó Boston definitivamente, pero en la década de 1890 comenzó a construir una partida diferente, una que no se medía en kilómetros, sino en adquisiciones. Con la riqueza familiar multiplicándose, gracias a las inversiones de Jack y la futura herencia de Isabella, comenzó a redirigir toda su atención hacia algo que había echado raíces en el suelo de una casa en Milán casi 40 años antes: construir una casa destinada a albergar la belleza, de forma permanente, según sus propios términos. En 1891, tras la muerte de su padre, Isabella heredó cerca de $2.750.000, lo que equivaldría a unos $78 millones actuales. Esto transformó el alcance de su colección. Trabajando con el joven erudito Bernard Berenson, formado en Harvard, comenzó a adquirir las pinturas que con el tiempo definirían su legado. Un autorretrato de Rembrandt, El rapto de Europa de Tiziano y La historia de Lucrecia de Botticelli. Los hijos que ella y Jack habían criado vivieron este periodo desde la periferia, absorbidos por los ritmos familiares de viajes, coleccionismo y formalidad discreta, enviados a colegios como Harvard y St. Paul's, mientras sus tíos construían algo que ninguno de ellos comprendía del todo. Isabella, que una vez creyó que una casa podía organizarse como una vida, ahora organizaba una casa de verdad, llenando cada habitación de una colección cada vez mayor, con objetos elegidos con tanta precisión que los visitantes dirían más tarde que ninguna pieza de su museo parecía colocada al azar. Aquí está la primera pieza del rompecabezas que les prometimos al inicio de este video. Dentro del pequeño salón del museo que Isabella construyó, hay una pequeña vitrina, generalmente oculta tras una cortina. Mucho después de su muerte, el personal del museo la describiría como uno de los rincones más íntimos de toda la colección. Una vitrina que Isabella preparó personalmente, con retratos en miniatura que eligió no por su valor, sino por las personas a quienes retrataba. Todavía no estamos preparados para revelarles todo lo que contiene la vitrina, pero deben saber, desde ya, que existe, que es anterior a la inauguración del museo por varios años y que nunca tuvo la intención de ser un elemento decorativo. Isabella ya no se limitaba a coleccionar arte. En silencio, construía un lugar donde dar sepultura a las personas que había perdido, donde nunca más serían trasladadas, extraviadas u olvidadas, una permanencia que no había podido brindarles en vida. Su nombre era Bernard Berenson. Nacido en 1865,
El mismo año en que murió Jackie, en lo que hoy es Lituania, llegó al West End de Boston siendo niño, cambió el apellido de su familia y gracias a su intelecto logró ingresar en Harvard en una época en que la universidad no tenía profesores judíos y sus museos no contrataban a curadores judíos. Isabella lo conoció a través del círculo de jóvenes estetas de Harvard y, a diferencia de algunos de sus compañeros, decidió apoyarlo desde el principio, tanto económica como personalmente, ayudando a financiar sus viajes a Europa antes de que tuviera ninguna reputación. Para 1894, Berenson se había convertido en la persona más importante en la vida de Isabella como coleccionista. Le brindó algo que nadie más en su entorno podía ofrecerle: acceso a obras maestras del Renacimiento que la mayoría de los coleccionistas estadounidenses ni siquiera sabían que estaban a la venta, junto con la autoridad académica para saber, con verdadera seguridad, lo que estaba comprando. Entre 1894 y 1903, Berenson la ayudó a gastar más de $1 millón en aproximadamente 40 pinturas, trabajando junto al marchante londinense Otto Gutekunst para traer obras como El rapto de Europa de Tiziano al otro lado del Atlántico y a una colección privada estadounidense por primera vez. El precio que pagó por ello fue algo que Isabella no comprendió del todo hasta mucho después, si es que alguna vez lo supo por completo. Berenson le había prometido una comisión del 5% como su agente, pero también, discretamente, cobraba comisiones a los vendedores de la otra parte de las mismas transacciones, e inflaba los precios para cubrir ambas. Según se cuenta, el propio Gutekunst, incómodo con el acuerdo, instó a Berenson en más de una ocasión a que le dijera la verdad a Isabella. Nunca lo hizo. Los Gardner empezaron a sospechar en varios momentos de los años siguientes, y Berenson estuvo a punto de ser descubierto en más de una ocasión, pero la magnitud del engaño nunca se abordó directamente entre ellos mientras ella vivía. He aquí un relato documentado, en palabras del propio Berenson, de cómo veía a la mujer que financiaba su carrera. Vivía, decía, a un ritmo y con una intensidad que hacían que otras vidas parecieran pálidas, insignificantes y sombrías en comparación. Nunca se recuperó de lo que le debía, en reputación, sino en conciencia. La relación que dio lugar a la mayor colección de arte del Renacimiento italiano, en manos privadas estadounidenses, se basaba, más allá de la erudición y la amistad, en una mentira que Isabella nunca llegó a escuchar confirmada. Para cuando Isabella Stewart Gardner se convirtió en la anfitriona más comentada de Boston, los 3 chicos que ella y Jack habían criado ya eran hombres adultos, cada uno de los cuales continuaba, de diferentes maneras, con el hogar que ella había construido a su alrededor. Joseph Peabody Gardner Jr., el mayor, el muchacho que tenía 14 años cuando murió su padre, se suicidó en 1886, a los 25 años, 11 años después de que Isabella lo acogiera en su casa. Estudios posteriores, basados en la correspondencia privada de quienes lo conocieron, sugieren que pudo haberse quitado la vida por motivos relacionados con un amor no correspondido por otro hombre, una verdad que no se podía expresar abiertamente en el Boston de 1886. Murió de la misma manera que su padre, en una familia que ahora había perdido, en 2 generaciones, a 2 hombres por suicidio con 11 años de diferencia, junto con los 2 jóvenes, Jackie y, en efecto, el propio Joseph Jr., que nunca llegaron a la vejez. William Amory Gardner, el hermano mediano, se convirtió en uno de los maestros fundadores de la recién creada Groton School, donde impartió clases durante décadas, y según quienes lo conocieron, probablemente mantuvo una larga relación sentimental con Edward Perry Warren, también coleccionista y benefactor del Museo de Bellas Artes de Boston. William fue el más longevo de los 3, llevando una vida discreta y reservada junto a una vida pública, al igual que la tía que lo crió. Augustus Peabody Gardner, el menor de los 3, tenía 9 años cuando perdió a su padre,
fue quien más se integró al mundo público, del que su tía había intentado proteger a su familia. Se graduó en Harvard. Se casó con Constance Lodge, la única hija del senador Henry Cabot Lodge, y fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde representó a Massachusetts durante años. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, Augustus renunció a su escaño en el Congreso para reincorporarse al ejército. Falleció en acto de servicio el 14 de enero de 1988, a causa de una neumonía, la misma enfermedad que se había cobrado la vida de su primo pequeño, Jackie, 53 años antes. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. Isabella no crió a estos niños para reemplazar a su hijo. No podía haberlo hecho. Les había dicho claramente a todos que jamás volvería a mencionar su nombre. Pero les dio a José, Guillermo y Augusto algo que la época rara vez permitía que una mujer diera a 3 hijos que no eran legalmente suyos: un hogar unido, atención constante y un apellido que permaneció intacto a pesar de todas las pérdidas que intentaron destruirlo. Una de las 3 moriría exactamente como ella lo había temido. Otra viviría una vida para la que el siglo no tenía palabras. Y la tercera moriría como un soldado, de la misma manera, por la misma enfermedad, que la niña en torno a la cual gira toda esta historia desde el principio. El punto de inflexión llegó el 10 de diciembre de 1898. Jack Gardner, de 61 años, falleció repentinamente de un derrame cerebral. Durante 38 años, había sido quien cargó a Isabella cuando no podía mantenerse en pie, quien jamás le sugirió que superara un dolor que él comprendía que no era algo que se pudiera superar fácilmente. En su testamento, legó su considerable fortuna directamente a ella, otorgándole a Isabella, por primera vez en su vida, plena independencia económica y al mismo tiempo, la libertad más solitaria que una persona puede experimentar. Según el relato de su propia familia, Isabella sufrió lo que equivalió a una crisis nerviosa inmediatamente después de la muerte de Jack. Y entonces, en una decisión que revela casi todo sobre cómo había aprendido a sobrellevar la pérdida en ese momento de su vida, hizo algo extraordinario. 2 semanas después del funeral de su esposo, Isabella Stewart Gardner compró el terreno en la zona pantanosa de Fenway, en Boston, donde construiría su museo. No esperó a recuperarse. Construyó. Contrató al arquitecto Willard T. Sears, aunque dejó claro casi de inmediato que Sears sería menos un arquitecto que un instrumento para plasmar su visión con precisión. Él bromeó más tarde, diciendo que simplemente era el ingeniero estructural que hacía posible el diseño de Isabella. Ella estaba constantemente en la obra, con botas de obrero, subida a escaleras, supervisando personalmente detalles que la mayoría de los mecenas de su fortuna jamás habrían tocado con sus propias manos. El edificio tomó forma en torno a una decisión central que invirtió siglos de tradición arquitectónica veneciana. Mientras que un auténtico palacio veneciano se abre hacia el agua, Isabella orientó todo el diseño hacia el interior, creando un patio ajardinado acristalado en el corazón del edificio, el primero de su tipo construido en Estados Unidos. Todo lo importante, en el diseño de Isabella, miraba hacia adentro, hacia un centro privado que solo ella controlaba. Era, aunque no lo hubiera expresado públicamente, la arquitectura de una mujer que había aprendido, a un precio devastador, exactamente qué sucede con las cosas que se dejan expuestas al exterior, al mundo. El museo se terminó de construir en 1901. Isabella dedicó los meses siguientes a organizar personalmente cada sala, negándose a colocar etiquetas en las paredes y a seguir un orden cronológico, e insistiendo en que los visitantes descubrieran las conexiones de la misma manera que ella las había descubierto, a través de la intuición, no mediante instrucciones. Un objeto la acompañó en cada etapa de esta nueva vida: un pequeño vaso de plata, una copa ansiática,
que compró en Noruega durante el primer viaje de recuperación que ella y Jack hicieron tras la muerte de Jackie, hacía más de 30 años. Lo conservó consigo el resto de su vida. Hoy se encuentra en la Sala Tiziano, frente a un cuadro de Cristo cargando la cruz. Nunca explicó públicamente por qué ese objeto en particular era tan importante para ella. Fenway Court, como Isabella llamaba a su museo, abrió sus puertas en privado el 1 de enero de 1903, con una celebración que incluyó una actuación de miembros de la Orquesta Sinfónica de Boston y, en un detalle totalmente característico de ella, un menú que combinaba champán con rosquillas sencillas. Abrió al público meses después. Isabella se mudó a un pequeño apartamento que había construido para sí misma en el 4º piso del museo y permaneció allí, viviendo prácticamente dentro de su propia colección durante el resto de su vida. En 1919, sufrió el primero de una serie de derrames cerebrales. Sorprendentemente, se mantuvo activa durante 5 años más. Continuó reorganizando sus galerías, acogiendo a artistas y músicos residentes, y cada marzo, cerrando una puerta que todos en su casa ya sabían que no debían tocar. En 1922, John Singer Sargent, el mismo artista al que había invitado a pintar en su sala gótica décadas antes, la retrató por última vez. El retrato la muestra frágil, envuelta en blanco, pero alerta, con la misma intensidad en la mirada que Berenson había descrito. Falleció 2 años después, el 17 de julio de 1924, en su vivienda del 4º piso del museo que ella misma había construido. Tenía 84 años. Fue enterrada en el cementerio de Mount Auburn, en la tumba familiar de los Gardner, entre su esposo y su hijo. El mismo cementerio, la misma tumba, donde 59 años antes se había depositado el dolor de una niña de la casa de campo. Al final, la geografía hizo lo que Isabella jamás había permitido con palabras. Colocó a Jackie, Jack e Isabella para siempre en el mismo pequeño espacio, uno frente al otro, como la vitrina en miniatura del pequeño salón los había dispuesto silenciosamente durante años, antes de que su propio cuerpo se uniera a ellos allí. En su testamento legó más de $1 millón para que el museo siguiera funcionando a perpetuidad, junto con una única e inquebrantable condición: nada en las galerías debía ser alterado significativamente, jamás de la forma en que ella personalmente lo había dispuesto. En apariencia, se trataba de las instrucciones de una coleccionista de arte que protegía su legado estético. También era, en el fondo, la enseñanza de una mujer que había pasado casi 6 décadas aprendiendo una sola lección de la pérdida: que la única manera de conservar algo para siempre es asegurarse de que nadie pueda moverlo jamás. El patrimonio de Isabella pasó, como estipulaba su testamento, al fondo de dotación que sostenía el museo, junto con legados a causas que reflejaban sus preocupaciones de toda la vida, organizaciones que protegían a niños y animales, las 2 categorías de personas vulnerables a las que había dedicado su vida adulta a atender discretamente de una u otra forma. Morris Carter, quien había trabajado estrechamente con ella durante años, se convirtió en el primer director del museo, con la tarea imposible de preservar una visión que su propia creadora había construido específicamente para que ningún sucesor pudiera jamás cambiarla. De los 3 sobrinos que crió, solo William Amory Gardner vivió para ver el desarrollo completo de la obra de su tía, enseñando durante décadas en Groton antes de su propia muerte años después. La viuda de Augustus, Constance Lodge Gardner, llevó los apellidos Gardner y Lodge a la vida política de Massachusetts en el siglo XX. La fotografía de Joseph Jr. permaneció donde Isabella la había colocado, en la pequeña vitrina del salón pequeño, junto a la miniatura del primo al que nunca conoció, un niño que había muerto 2 décadas antes de que Joseph naciera en la familia que, con el tiempo, también lo perdería. Durante décadas después de la muerte de Isabella,
La vitrina del pequeño salón permaneció como uno de los rincones menos comentados de un museo de renombre internacional. No estaba oculta al público. Precisamente, los visitantes podían, y aún pueden, pasar justo a su lado. Pero rara vez se explicaba, rara vez se fotografiaba, rara vez se escribía sobre ella, hasta que el propio museo finalmente abrió sus archivos a un público más interesado en el estudio en el siglo XXI. Aquí está, por fin, lo que contiene la vitrina. 4 retratos en miniatura, dispuestos deliberadamente por la propia Isabella. En el centro, Jackie, el hijo que murió con apenas 2 años. Debajo de él, Joseph Peabody Gardner Jr., el sobrino que se suicidó a los 25. A un lado, Jack Gardner, el esposo que la acompañó durante todo el proceso y que falleció 26 años antes que ella. Y junto a todos ellos, un retrato de la propia Isabella, colocando su imagen permanentemente entre la familia que había perdido, como si no pudiera imaginar una forma de expresar su dolor que no incluyera su propia presencia velando por él. Al inicio de este video, les contamos que Isabella Stewart Gardner pasó gran parte de su vida adulta sin pronunciar el nombre de Jackie. Eso no es del todo cierto. Nunca lo dijo en voz alta. En cambio, construyó una habitación entera solo para decirlo. Esa es la respuesta a la segunda cosa que les prometimos. Un nombre casi nunca pronunciado, oculto a plena vista, en una vitrina tras una cortina, durante un siglo. Durante la mayor parte del siglo XX, Isabella Stewart Gardner fue recordada, cuando se la recordaba fuera de su museo, como una excéntrica de la Edad Dorada, la leona con correa, la diadema en la Sinfónica, la viuda a la que las columnas de chismes llamaban la más fascinante de Estados Unidos. En 1990, esa reputación quedó eclipsada casi por completo cuando unos ladrones que se hicieron pasar por policías robaron 13 obras de arte de sus galerías en el mayor robo de arte sin resolver de la historia moderna, dejando marcos vacíos que aún cuelgan en sus paredes, exactamente donde su testamento insistía en que no se moviera nada. Hubo que esperar hasta el siglo XXI, en particular a la publicación en 2022 de Isabella Stewart Gardner, Alive, de los conservadores de museo Nathaniel Silver y Diana Sieve Greenwald, junto con la biografía de Natalie Dykstra de 2024, Chasing Beauty, para que se produjera una reevaluación más completa. Lo que surgió de las cartas, los archivos de los museos y la correspondencia familiar recientemente examinados no fue una excéntrica frívola que exhibía su riqueza por sí misma, sino una mujer cuya imagen pública se había construido, de forma consciente y estratégica, en torno a una estructura privada de pérdidas que nunca dejó de gestionar. Isabella Stewart Gardner no era ni loca, ni frívola, ni simplemente una viuda adinerada que se entregaba a caprichos extraños para llamar la atención. Lo que sugieren los estudios más recientes es, en cambio, una mujer que comprendió, con una claridad inusual para su época, que el dolor sin una vía de escape se convierte en una especie de enfermedad y que, en lugar de sucumbir a ella, construyó una de las instituciones más perdurables de la historia cultural estadounidense como forma de canalizarlo. El detalle más sutilmente devastador que surge de esta reevaluación no es una carta ni una entrada de diario, porque, como ya les dijimos, Isabella se aseguró de que la mayoría de ellas fueran destruidas. Es el caso en sí. El hecho de que una mujer capaz de construir un monumento público, visto por cientos de miles de visitantes al año, eligiera, para su tributo más íntimo, algo del tamaño de una estantería, escondido en una habitación por la que la mayoría de los visitantes pasan de largo. Lo que la prensa de su época llamaba excentricidad era, en realidad, arquitectura. Lo que la sociedad bostoniana denominaba caprichos de viuda era, en realidad, ingeniería. Una mujer que reconstruía, habitación por habitación, objeto por objeto, década tras década, una versión de permanencia
que la biología y la enfermedad se habían negado a concederle la primera vez. Esta no es la historia de una mujer que construyó uno de los museos de arte privados más importantes del mundo. Es la historia de una mujer que construyó un santuario, lo vistió como un palacio y permitió que el público atravesara su dolor durante un siglo, sin decirles jamás qué era lo que estaban viendo. Ahora ya sabes lo que estaban mirando. Durante la mayor parte del siglo XX, Isabella Stewart Gardner fue recordada, cuando se la recordaba fuera de su museo, como una excéntrica de la Edad Dorada, la leona con correa, la diadema en la Sinfónica, la viuda a la que las columnas de chismes llamaban la más fascinante de Estados Unidos. En 1990, esa reputación quedó casi completamente eclipsada, cuando unos ladrones que se hicieron pasar por policías robaron 13 obras de arte de sus galerías, en el mayor robo de arte sin resolver de la historia moderna, dejando marcos vacíos que aún cuelgan en sus paredes, exactamente donde su testamento insistía en que no se moviera nada. Hubo que esperar hasta el siglo XXI, en particular a la publicación en 2022 de Isabella Stewart Gardner, A Life, de los conservadores de museo Nathaniel Silver y Diana Sieve Greenwald, junto con la biografía de Natalie Dykstra de 2024, Chasing Beauty, para que se produjera una reevaluación más completa. Lo que surgió de las cartas, los archivos de los museos y la correspondencia familiar recientemente examinados no fue una excéntrica frívola que exhibía su riqueza por sí misma, sino una mujer cuya imagen pública se había construido, de forma consciente y estratégica, en torno a una estructura privada de pérdidas que nunca dejó de gestionar. Isabella Stewart Gardner no era ni loca, ni frívola, ni simplemente una viuda adinerada que se entregaba a caprichos extraños para llamar la atención. Lo que sugieren los estudios más recientes es, en cambio, una mujer que comprendió, con una claridad inusual para su época, que el dolor sin una vía de escape se convierte en una especie de enfermedad, y que, en lugar de sucumbir a ella, construyó una de las instituciones más perdurables de la historia cultural estadounidense como forma de canalizarlo. El detalle más sutilmente devastador que surge de esta reevaluación no es una carta ni una entrada de diario, porque, como ya les dijimos, Isabella se aseguró de que la mayoría de ellas fueran destruidas. Es el caso en sí. El hecho de que una mujer capaz de construir un monumento público, visto por cientos de miles de visitantes al año, eligiera, para su tributo más íntimo, algo del tamaño de una estantería, escondido en una habitación por la que la mayoría de los visitantes pasan de largo. Lo que la prensa de su época llamaba excentricidad era, en realidad, arquitectura. Lo que la sociedad bostoniana denominaba caprichos de viuda era, en realidad, ingeniería. Una mujer que reconstruía, habitación por habitación, objeto por objeto, década tras década, una versión de permanencia que la biología y la enfermedad se habían negado a concederle la primera vez. Esta no es la historia de una mujer que construyó uno de los museos de arte privados más importantes del mundo. Es la historia de una mujer que construyó un santuario, lo vistió como un palacio y permitió que el público atravesara su dolor durante un siglo, sin decirles jamás qué era lo que estaban viendo. Ahora ya sabes lo que estaban mirando. Volvamos por un momento al punto de partida de este video. Una mujer de 84 años en el cuarto piso de un palacio veneciano, muriendo en medio de una colección que había organizado durante toda su vida para que nada de lo que contenía pudiera ser movido, perdido u olvidado jamás. Abajo, en el salón pequeño, tras una cortina que suele estar corrida, la pequeña vitrina permanece donde ha permanecido durante más de un siglo. Jackie en el centro, Joseph debajo de él, Jack a su lado, y la propia imagen de Isabella, colocada allí por ella misma, acompañando permanentemente a todos aquellos a quienes esta historia le ha arrebatado.
¿Cómo logra una de las mujeres más comentadas de la época dorada estadounidense dedicar 6 décadas a organizar su vida en torno a un hijo del que, debido a su propio dolor, no debía volver a hablar jamás? Lo hace exactamente como lo hizo Isabella Stewart Gardner, no olvidándolo, ni pronunciando su nombre, sino construyendo, con paciencia y a un costo enorme, una estructura permanente donde jamás podrían arrebatárselo. Un palacio sin salidas al exterior, un patio sin vistas a la calle, un museo con una regla, impuesta por testamento y por ley, que prohíbe que nada, ni un solo objeto, ni una sola composición, ni una sola vitrina en una pequeña habitación, vuelva a desaparecer. Construyó una casa para la belleza y la llamó un regalo para el público. Además, en el fondo, era el único tipo de habitación infantil que una mujer de su época, y con sus pérdidas, podía conservar. Lo que Isabella Stewart Gardner construyó, y lo que le costó, al final, transcurrieron en paralelo, sin llegar a tocarse del todo. Creó una de las colecciones de arte privadas más importantes de la historia estadounidense. Tizianos, Rembrandts, un Vermeer, un legado que aún atrae visitantes de todos los continentes. Le costó un hijo de apenas 2 años, un sobrino que se suicidó a los 25, un marido que sufrió un derrame cerebral a los 61, y casi 60 años de una cita privada cada marzo que jamás, en ningún documento conservado, se permitió explicar a nadie fuera de su casa. El vaso hanseático aún se encuentra en la sala de Tiziano, frente a un cuadro de Cristo cargando la cruz, exactamente donde ella lo dejó. La vitrina del salón pequeño sigue allí, tras su cortina, más a menudo cerrada que abierta. Ella cumplió su promesa. Si conoces algún dato sobre Isabella Stewart Gardner que no se haya incluido en este artículo, escríbelo a continuación.